todos. Vamos a dar inicio al acto de clausura de los foros institucionales anuales del Parlamento Centroamericano. En esta ocasión contamos con la presencia del presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra. Escucharemos las notas del himno nacional de Nicaragua. Por favor, pónganse de pie. Ahora escucharemos las notas del himno del Parlamento Centroamericano. Gracias, pueden sentarse. Para iniciar este acto, nos dirigirá la palabra la presidenta del Parlamento Centroamericano, honorable diputada Irma Amaya Echeverría. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, buenas tardes. Saludo caluroso para todos ustedes.
agradeciendo la grata compañía del señor presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra. De verdad que es un honor que nos hace acompañándonos en esta clausura de los foros regionales del Parlamento Centroamericano celebrados en Managua. Estimados parlamentarios y parlamentarias de Asambleas Nacionales y del Parlamento Centroamericano, amigas y amigos de los partidos políticos y amigos y amigas de la prensa que nos acompañan, saludo caluroso para cada uno de ustedes. El Parlamento Centroamericano ha venido celebrando 3 importantes eventos anuales a lo largo de su vida política: un encuentro regional de mujeres de partidos políticos, la Conferencia Centroamericano y del Caribe de Partidos Políticos e inmediatamente después el Foro de Turismo. La celebración de esos eventos rota anualmente entre los estados parte del Parlamento Centroamericano y sus resoluciones han tenido importantes repercusiones en la vida política de la región, pues se ha tocado temas de sumo interés en los mismos. El Parlamento Centroamericano decidió llevar a cabo este año estos importantes foros en la tierra de Rubén Darío, la tierra de los pinoleros, la Gran Nicaragua, en donde hemos sido recibidos con mucho cariño, con gallo pinto, con pinol y quesillo, y sobre todo con el corazón de nuestros hermanos nicaragüenses. Este año se han incluido 2 foros de vital importancia para la región, por lo que iniciamos con el foro organizado por la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano, presidida por el honorable diputado Santiago Rodríguez, con la participación de representantes de los diversos grupos étnicos de Centroamérica, ítmica e insular. La consulta sobre derechos de nuestros pueblos, en donde fue aprobada una declaración para promover los derechos de las comunidades étnicas, la cual será presentada en la próxima reunión de presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. La declaración aprobada tiene como propósito establecer como política el reconocimiento a los derechos humanos de esos grupos étnicos, la no discriminación, el derecho a la diversidad cultural, a los territorios que ocupan y al desarrollo integral y sostenible, entre otros aspectos. Así también, la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Parlacén, presidida por el honorable diputado Fernando Bautista, estuvo a cargo el foro sobre educación, el cual se orientó en aportar a los gobiernos de la región las bases para dirigir los esfuerzos en una mejor formación de los docentes para elevar la calidad de la educación en el siglo XXI, ya que para ello es necesario la articulación de los diferentes subsistemas educativos, desde la educación preescolar hasta alcanzar la universidad, para formar profesionales competentes, capaces de contribuir y desarrollar un mundo mejor para todos. Poder cumplir con el ODS 4 en los estados del SICA, ya que como dijo Francisco Morazán, la educación es el alma de los pueblos y el abono de la libertad. Y es urgente que nuestra gente pueda tener acceso a una educación de calidad. Ayer tuvimos una larga jornada, pero una hermosa reunión organizada por la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, en la que se abordó una importante temática: la paz, la democracia, la seguridad y el fortalecimiento de las familias, en la que se llegó a las conclusiones, entre otras, la siguiente: reducir
todas las formas de violencia, el fortalecimiento de la democracia y la promoción de los derechos humanos. La importancia que la ciudadanía se incorpore y trabaje en los gobiernos para garantizar la implementación de las políticas de Estado en relación a la educación, seguridad y no violencia, y que se haga de manera inclusiva, equitativa y participativa, sin discriminaciones de ningún tipo. Reconocer el derecho inalienable a la atención y educación gratuita, equitativa y de calidad para todas las niñas y niños en la primera infancia, enseñanza preescolar, primaria y secundaria, tomando en cuenta los aspectos étnicos y culturales como lo plantean los documentos del SICA y los objetivos del desarrollo sostenible, principalmente el ODS 16 de la Agenda 2030, lo cual será una base sólida para que las futuras generaciones sigan construyendo. Asimismo, en el marco del encuentro de mujeres de partidos políticos, se hizo un homenaje a mujeres destacadas de nuestra región como un hecho político que reivindica sus aportes en lo político, económico, social y cultural en la región de Centroamérica y República Dominicana, siendo las homenajeadas por Guatemala la señora Olivia Magdalena Santiago Seto, por El Salvador la señora Elizabeth Aguirre de Calderón Sol, por Honduras la señora Xiomara Castro de Celaya, por Nicaragua la señora Dorotea Granados, por Panamá la señora Juana Herrera Arauz, por República Dominicana la señora Carmen Yolanda Díaz. También la Comisión de la Mujer quiso también reconocer a mujeres que han transitado al frente de las presidencias del Parlamento Centroamericano. En tantos años, solo las siguientes mujeres han estado al frente. Por Honduras, doña Elsa Díaz. Por Elsa Díaz y Gloria Oquelí. Por Guatemala, Paula Rodríguez. Por Panamá, Priscila de Miró. Importante reconocimiento. En tantos años del Parlamento Centroamericano, solo estas mujeres han estado al frente conduciéndolo y lo hicieron bien. Este día nos hemos nutrido con las exposiciones que se han presentado en la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos, organizada por la Comisión Política y Asuntos Partidarios del Parlamento Centroamericano, presidida por el honorable diputado Orlando Tardencía, en el que se analizaron la importancia del fortalecimiento de la paz en Centroamérica, ya que, como dijo Juan Pablo II, la paz es un don de Dios y al mismo tiempo una tarea de todos. Tenemos luego el Foro de Turismo, que hará propuestas de conectividad para el desarrollo del turismo sostenible, tema en los que viene insistiendo el Parlamento Centroamericano desde hace varios años, en la construcción de un tren rápido que recorra el Istmo y además que fomentar la política de cielos abiertos, el Tratado de Desarrollo de la Industria Turística, entre otros. En el marco de estos foros regionales se suscribirá un convenio de cooperación interinstitucional con la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAT. Este convenio es el inicio de las relaciones y trabajo conjunto entre la CEFAT y el órgano político del sistema de la integración. La paz será
el centro de este convenio. La Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo tendrá una sesión de trabajo con altas autoridades de Nicaragua a cargo del proceso de la adhesión de este país a la Unión Aduanera, que está en marcha ya en el Triángulo Norte. Cerramos estos días de trabajo con una reunión de los parlamentos regionales de América Latina, el Parlamento del Mercosur, Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Centroamericano. Discutiremos temas comunes como las migraciones, el ciberdelito, la pesca y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y nos enfocaremos en construir una acción conjunta basado en temas de interés comunes. El Parlamento Centroamericano, como órgano del sistema de la integración centroamericano, profundamente comprometido con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asumimos el mandato de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y de nuestro Plan Estratégico 2017-2022, que tiene como paradigma el cumplimiento de los ODS desde la perspectiva parlamentaria. Todos estos grandes aportes que ha brindado el Parlacén en este momento podrían estarse ejecutando si tuviésemos la fuerza de las facultades vinculantes en materia de integración para convertir nuestras iniciativas en derecho comunitario de estricto cumplimiento para la región de Centroamérica y República Dominicana. Seguiremos trabajando en esta dirección porque estamos convencidos que este es un tema que amerita que se profundice y se concedan las facultades vinculantes al Parlamento Centroamericano. Agradezco en nombre del Parlamento Centroamericano y de manera personal al hermano pueblo y al gobierno de Nicaragua por su hospitalidad y el decidido apoyo en la organización exitosa de estos foros regionales, y también por su compromiso a la integración de Centroamérica y República Dominicana. Quiero finalizar con una frase del gran Rubén Darío, que dice: si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Así es, amigas y amigos, nosotros soñamos con una patria grande. Viva Centroamérica, ísmica e insular. Muchas gracias y buenas tardes. El Parlamento Centroamericano ha creado una orden y condecoración para reconocer a aquellos y aquellas ciudadanos que han aportado al proceso de integración. Y este día el Parlamento Centroamericano se enorgullece en entregar la orden y condecoración Parlamento Centroamericano Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz a la señora rectora Alta Hooker Blanford. Me voy a permitir leer la resolución del Parlamento Centroamericano AP 2019 que dice: considerando que el Consejo de la Orden y Condecoración Parlamento Centroamericano Francisco Morazán en sesión ordinaria analizó las propuestas de otorgamiento de la Orden y Condecoración Parlamento Centroamericano Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz a la doctora Alta Hooker Blanford, rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, en reconocimiento a sus altos méritos académicos en pro de los pueblos indígenas y afrodescendientes, se aprobó por unanimidad el otorgamiento antes mencionado de acuerdo al reglamento vigente de la Orden y Condecoración Francisco Morazán. Por tanto, el Parlamento Centroamericano, en uso de sus facultades, resuelve: primero,
otorgar la orden y condecoración Parlamento Centroamericano Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz a la doctora Alta Hooker Blanford por su destacada trayectoria y altos méritos académicos en pro de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Segundo, el Consejo de la Orden y Condecoración hará las previsiones necesarias para el cumplimiento del numeral anterior. Dado en la ciudad de Guatemala los 26 días del mes de junio de 2019, Irma Amaya, presidenta del Parlamento Centroamericano y jefe supremo de la Orden. Solicito a la doctora Hooker que pase. Buenas tardes, compañeras, compañeros, honorables diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano, comandante, presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, miembros de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, hermano Sidney. Realmente es un honor muy grande para mí, me llena de emoción y con un compromiso mucho más grande de continuar trabajando en bien de los intereses de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de los pueblos en general. No esperaba un reconocimiento de esta índole, ¿verdad? Pero que sí me llena el corazón. Aquí miro a muchos de los compañeros y compañeras de la Costa Caribe, los recibo en su nombre. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias. Cerraremos este acto de clausura de los foros institucionales anuales del Parlamento Centroamericano con las palabras del presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra.
Buenas tardes, hermanos centroamericanos y caribeños. Lo que hemos logrado enlazarnos con el Caribe, República Dominicana, es la expresión del Caribe enlazada con Centroamérica. Querida Irma II Amaya, presidenta del Parlamento Centroamericano. Silvia García Polanco, vicepresidenta del Parlamento Centroamericano. Bueno, Irma, salvadoreña. Diríamos, en aquellos días de la independencia de la provincia de El Salvador, de la gran patria centroamericana. Silvia, de República Dominicana, la gran patria centroamericana que se abraza con el Caribe. Nuestro querido hermano Sidney Orlington Francis Martin, vicepresidente del Parlamento, representando a la provincia de Nicaragua. Anselmo Otoniel Navarro, vicepresidente por la República de Guatemala. Entonces, diríamos, estaría representando a la cabeza de la provincia, que era Guatemala. ¿Sí? Era la capital de la provincia de Guatemala, de la región centroamericana. ¿Ah? Ramón Emilio Gori Taveras, secretario por República Dominicana. Óscar Orlando Burgos, secretario por la hermana República de Honduras. Y la compañera comandante Doris Pierino Haslan, jefe de bancada de la República, de la bancada de la República de Nicaragua. Saludamos al presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano Gustavo Porras. ¿Ya nos faltó quién? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Ah, ya. Gilberto Manuel Zucari, de la hermana República de Panamá. Sí, Panamá. Cuánta lucha la del pueblo panameño por ese canal, cuánta lucha. Y ahí Torrijos dando esa lucha hasta alcanzar los acuerdos con el presidente Carter, los acuerdos Torrijos-Carter que le dieron a Panamá, al pueblo panameño, el derecho a administrar
a ser dueño de ese canal. Son batallas que se han librado en nuestra región. Parecían batallas que no tendrían fin, pero al final se logró. Aquí está Jacinto, que fue presidente del Parlamento Centroamericano. Y está el licenciado Jaime Morales Carazo, quien fue vicepresidente de la República. Fuimos fórmula. Pero son los milagros de la paz, de la reconciliación, porque estábamos enfrentados. Él nicaragüense, nosotros nicaragüenses, y estábamos enfrentados. Una tragedia vivida en Nicaragua, vivida también en la región. Estaba hojeando allí literatura que es una especie de revisión de todo ese periodo, desde la independencia de Centroamérica hasta nuestros días. Cuánta violencia, cuánto enfrentamiento de hermano contra hermano en todos y cada uno de los países centroamericanos. No había un día de sosiego, no había un día de paz. Y después que habíamos nacido a la independencia, unidos, nacimos unidos a la independencia. Y luego, en el proceso de independizarnos, o sea, de romper esa unidad y de independizarnos, ya veníamos cargando con la violencia de hermanos contra hermanos, de pueblos contra pueblos. Y los partidos, a propósito de el tema que les ha llevado a ustedes a debatir el día de hoy, los partidos metidos de lleno en la lucha política violenta, armada, y apoyándose mutuamente, como era de esperarse, liberales apoyando a los liberales y conservadores apoyando a los conservadores en toda la región. Aquí eran legitimistas y democráticos. Eran los dos partidos que se enfrentaban por las armas, cada partido con su ejército, y de ver quién se hacía dueño del país. Y la historia se repetía. Y se repetía la violencia y se involucraban nuestros pueblos. Nuestros pueblos regando de sangre la patria centroamericana. Y en medio de esa turbulencia
de todo ese proceso turbulento, las intervenciones que trataban de aprovecharse precisamente de esas discrepancias, de esas diferencias, de esos confrontamientos para apoderarse de nuestras riquezas, apoderarse de rutas estratégicas. Aquí era el canal, la ruta que disputaban esa ruta desde que llegaron los españoles, que dijeron, bueno, nosotros encontramos aquí estas tierras, pero valen poco los seres humanos que encontramos en esta tierra. Y ellos pasaron a ser los dueños de esta tierra. Las confiscaron, las expropiaron a sus legítimos dueños. Y los británicos también, haciendo lo suyo, aquí en la región. Y aquí en Nicaragua, la reyerta se vuelve mucho más grande en cuanto a la incidencia de la potencia. ¿Por qué? Porque, bueno, se trataba entonces, ya, como dicen ellos, descubiertas estas tierras. O sea, descubrieron lo que ya existía, simplemente no se había dado y no se dio un encuentro armónico, sino que fue el encuentro del conquistador. Decían, hay que buscar el paso que nos permita cruzar del Caribe, del mar Caribe, es decir, más allá y más amplio del océano Atlántico, buscar el paso para cruzar hacia el Pacífico. Y ese es, digamos, el gran objetivo que encontraron en Nicaragua. No era el oro, era el canal por Nicaragua. Y enfrentados ingleses y españoles. Y lo decían ellos, decían, el que domine ese paso va a dominar América, ya pensando en el canal. Y no había paz, no había estabilidad. Y llegamos al siglo XX. Y llegamos al siglo XX y nos encontramos con una Centroamérica en condiciones de opresión, de subdesarrollo. Y cuántas batallas, cuántas luchas, cuántos enfrentamientos, hasta que finalmente vino la paz. Y por eso cuando veo al licenciado Jaime Morales, inmediatamente recuerdo Esquipula, los acuerdos de Esquipula, que tomamos los centroamericanos, fíjense bien, hasta que nos decidimos los gobernantes centroamericanos a comprometernos con la paz, se logró alcanzar ese objetivo de ponerle fin a la guerra. De ponerle fin a la guerra. Y fue en esa etapa que surge el Parlacén como un escalón superior
en un proceso de integración para la región centroamericana, porque teníamos acuerdos, pero había mucha confrontación, mucha inestabilidad. Y logramos con esos acuerdos abrir el camino de la paz. Claro que no basta abrir el camino de la paz. Luego hay que defender todos los días. Hay que defender todos los días ese camino, que se mantenga abierto y que en ese camino se vayan desarrollando los diferentes programas, los diferentes proyectos en los que estamos comprometidos todos y donde tenemos como un gran objetivo la erradicación de la pobreza, de la extrema pobreza. Es decir, paz con justicia. Y para erradicar la pobreza y para lograr crecimiento económico, no podemos pensar en que primero tiene que haber un gran crecimiento económico y una gran riqueza. Porque somos pueblos con economías bien pequeñas, bien frágiles. Los pueblos de la región centroamericana. Y nos juntamos con Dominicana y siguen siendo nuestra suma de economía. Bueno, ya más fortalece, ¿cierto? Pero siempre economías que están en un rango. Algunos de renta media, otros de renta baja todavía. Y para poder avanzar es fundamental, para poder crear riqueza es fundamental, para que el campesino que está en las actividades agrícolas pueda elevar la productividad, es fundamental el conocimiento, la educación, la ciencia. Y ustedes lo han debatido ahora en una de las comisiones. Es fundamental. O sea, no podemos decir, porque no tenemos suficiente presupuesto, no podemos apoyar la educación. Lo que tenemos que buscar recursos, sumar esfuerzos. ¿Para qué? Para lograr avanzar en el campo de la educación. Y ahora en estos tiempos, donde tenemos más recursos tecnológicos como para darle más poder a los jóvenes, darle más poder a los productores que están en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en los emprendimientos, en las actividades agrícolas, en las actividades ganaderas. Tenemos más elementos y más recursos a través de
la capacitación de la educación para generar ahí las fuerzas que van a multiplicar la riqueza en nuestros países y que por lo tanto van a multiplicar el crecimiento de nuestras economías. ¿Cuánto nos llena de orgullo que en medio de las diferencias políticas, ideológicas que tenemos en la región, encontramos puntos de convergencia, puntos de encuentro, como se dice comúnmente, puntos de encuentro. ¿Puntos de encuentro para qué? Para poder conversar, poder intercambiar, poder tomar iniciativas, poder abordar estos temas que ustedes han abordado y están por abordar mañana, el tema del turismo, y van a firmar mañana con la CEPAC. Fíjense, hechos con los cuales no podíamos haber soñado. Todavía a mediados del siglo pasado no podíamos soñar en hechos como estos. Y cuánto nos honra a los nicaragüenses que ustedes estén sesionando una vez más aquí en Nicaragua. Y el pueblo nicaragüense se siente estimulado. Es un estímulo para el pueblo sentirse acompañados por ustedes. Que vienen a ocupar aquí este espacio para promover iniciativas en beneficio de la juventud, en beneficio de los productores, en beneficio de todos los sectores económicos y sociales, y buscando también un mayor acercamiento en el orden político. Que todas las fuerzas políticas centroamericanas estemos a favor de la integración y que todos los gobiernos centroamericanos estemos a favor de la integración. Bueno, eso ya es un gran compromiso, es un gran paso que damos en la región. El haber logrado constituir estos mecanismos como el SICA, que es un mecanismo vivo, que hay que fortalecerlo, lógicamente. Que estemos avanzando en la unión aduanera. Ya tenemos a Guatemala, a Honduras y El Salvador ya, y nosotros estamos ahí también trabajando porque nos interesa y le interesa a toda Centroamérica y va en beneficio de nuestros pueblos la unión aduanera. Son hechos de enorme trascendencia. Y lo que estemos comprometidos con
el Parlamento Centroamericano, entendiendo el valor que tiene, tiene el valor de reunir a representantes, diputados electos por el pueblo en sus respectivos países para ir a representar a su país al Parlamento Centroamericano. Que ya tenga el Parlamento desde los años 91, 92, ya 28 años. De estar trabajando, de estar desarrollándose. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Y estoy seguro que hoy más que nunca tenemos que fortalecer al Parlamento Centroamericano. Como decía, como lo dijo con toda claridad Irma, presidenta del Parlamento, lo dijo, haciendo un resumen de los aportes que se han venido dando en las diferentes comisiones, decía nuestra querida hermana Irma. Todos estos grandes aportes que ha brindado el Parlacén, decimos aquí, otros dicen Parlacén, sí. En este momento, todos estos grandes aportes que ha brindado el Parlacén, en este momento podrían estarse ejecutando si tuviera la fuerza de las facultades vinculantes en materia de integración para convertir nuestras iniciativas en derecho comunitario de estricto cumplimiento en la región. Claro que bueno, es necesario que caminemos hacia allá. Yo diría que ese es el gran paso, ese es el gran reto que tenemos ahora. Trabajar en esa dirección. Tomando en cuenta nuestra realidad. Tomando en cuenta nuestra realidad. Yo hablo mucho de cómo los países poderosos buscan cómo unirse. ¿Qué son los Estados Unidos? Sino un agrupamiento de estados. Y cómo se pelearon y cómo explotaron guerras entre ellos. De las más dramáticas, la guerra entre los estados del sur contra los estados del norte. Tan dramática que nos disparó hasta William Walker aquí a Nicaragua, imagínense, y que se hizo presidente de Nicaragua, sureño. Y al final se convencieron que no les queda más camino que unirse para desarrollarse. Europa, después de siglos enfrentados, confrontados, las potencias europeas, disputándose el dominio de las colonias, naciones que están colonizadas, que están sometidas, incluso a la esclavitud en África, en Asia, en América. Ahí, enfrentados entre ellos los europeos. Las guerras, ¿dónde se originaron las guerras mundiales? En Europa.
Ese era el ejemplo que nos daban. Yo creo que ese mal ejemplo fue el que agarramos aquí, después de la independencia, porque vivían en guerras permanentemente los europeos. Y 2 guerras mundiales impuestas por esa voracidad hegemonista. Porque ahí está el pecado original. Querer acumular y acumular a costa de lo que sea. Y si para acumular más riqueza tengo que dominar a otros países, a otros pueblos y explotarlos, pues van para allá con sus máquinas de guerra. Y esa era la práctica. Dos terribles guerras mundiales. Y ya no digamos la cantidad de guerras que tenían ellos continuamente enfrentados. Continuamente enfrentados. Y al final se convencieron que lo inteligente era dejarse de estar peleando y que era mejor ponerse de acuerdo. Y fue surgiendo esto que se conoce hoy como la Unión Europea. Y es razonable y es explicable. Le da paz en primer lugar a Europa. Y la paz es fundamental para el desarrollo de las economías. Y en medio de las contradicciones que genera lógicamente toda integración, sobre todo cuando hay economías más fuertes y economías más pequeñas, más frágiles, y hay que buscar lo que es el componente del punto de equilibrio, la simetría. Bueno, Europa hoy es mucho más fuerte que lo que era cuando estaba dividida y se están ellos enfrentando por dominar Europa y por dominar el mundo. Esto independientemente de lo que estamos viendo, porque no podemos dejar de verlo, lógicamente, que es la decisión que han tomado los ingleses de separarse. Es una decisión de ellos. Nosotros somos enemigos de la injerencia. Ahí, sencillamente, nosotros no tomamos partido. Ese es un tema que ellos sabrán cómo enfrentarlo, sabrán cómo resolverlo. Y aquí, en nuestra América, y digo nuestra América, hablando de la América que viene del Río Bravo hacia el sur y que incorpora esa América al Caribe. Porque hay 2 Américas, la América del norte, y está la América que viene desde el norte, desde el Río Bravo, como les decía, hasta la Patagonia. Ahí, bueno, se produjo un milagro bajo el influjo de un momento histórico en el que se logró crear la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
la CELAC. Un verdadero milagro. El sueño de Bolívar que después recogió Sandino, que era la comunidad latinoamericana y caribeña. La CELAC. Y ahí nos juntamos, entendiendo que era necesario, que era fundamental para potenciar a nuestra América y convertir a nuestra América en estos tiempos en el que ya la hegemonía de un solo país ya no tiene camino, no tiene cabida. Lo que está claro es que van emergiendo otras fuerzas regionales. Lo que llaman la multipolaridad. Ya este no es un mundo unipolar, es un mundo multipolar. Y entonces América Latina y caribeña unida se convierte en una potencia dentro de este mundo multipolar. O sea, se convierte en un polo de un enorme peso. Y se sentaron las bases, se sentaron los principios. Hicimos una declaración de declarar a toda nuestra región como una zona de paz. Ahí están los compromisos, ahí están los acuerdos de todos los gobiernos. Es cierto que estamos viviendo momentos complejos que han debilitado el empuje que traía la CELAC, donde coincidíamos gobiernos de todas las ideologías, pero sobre las ideologías trascendía el principio de la unidad latinoamericana y caribeña. Pesaba más ese principio. Y seguro que ese principio está ahí, latente. Y seguro que lo vamos a retomar. Y mientras tanto, bueno, aquí, en esta pequeña región, aquí en Centroamérica, bueno, tenemos nuestro proceso de integración en el campo económico, en el campo comercial, y seguirlo empujando con todos estos proyectos, estas propuestas que salen del Parlacén, en el campo de la cultura, la educación, el turismo, todos los temas que ustedes han abordado aquí, y encarnarlos en todo y cada uno de los estados centroamericanos. Y bueno, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, no ha variado. Estamos porque se le dé mayor fortaleza al Parlamento Centroamericano. Y estamos dispuestos a recibir y compartir con ustedes las propuestas, las iniciativas que tengan, un plan de acción gradual. Lo importante es que se vaya avanzando. Es decir, no podemos aspirar a que de un momento a otro aquí pasemos a un todo, pero sí lo importante es dar el primer paso, que después vendrá el segundo, el tercero, el cuarto, y luego estará también la integración plena
con el Parlamento Centroamericano y los estados centroamericanos. Buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos centroamericanos, y reciban como siempre el cariño, el amor de las familias nicaragüenses que nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos, y que se sienten orgullosas, las familias nicaragüenses, de que ustedes estén aquí sesionando en la tierra de Darío, en la tierra de Sandino, en la tierra de Diriangén. Gracias. Agradecemos al presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, por sus palabras y su compromiso con el Parlamento Centroamericano. Con este evento damos por clausurado los foros institucionales anuales del Parlacén.